Voy a comenzar trabajando con este color de la niña que es como en un tono verde turquesa o azul turquesa. Voy a estar haciendo petatillo, pero solamente voy a estar trabajando en estas dos primeras hebras. Voy a ir avanzando hacia la parte superior y cuando ya esté a punto de llegar al borde del pétalo, voy a dejar de utilizar la primera hebra y solo voy a estar usando la segunda y tercera hebra, tal y como lo están viendo en la imagen. Voy a estar haciendo este petatillo hasta llegar al borde del pétalo. Como ya llegué al borde del pétalo, ahora voy a dejar libre la primera hebra y voy a tomar la siguiente. Voy a estar trabajando en estas dos hebras, siempre con petatillo. Y de esta forma vamos a ir avanzando hasta llegar al centro de este pétalo. Vamos a continuar haciendo este petatillo, pero ahora vamos a ir descendiendo hasta llegar a la parte inferior del pétalo y siempre vamos a ir trabajando petatillo únicamente en dos hebras.
Ahora vamos a continuar trabajando con el mismo color de hebra y vamos a seguir haciendo petatillo, pero ahora vamos a comenzar trabajando con las dos hebras que están viendo. Vamos a ir haciendo la misma puntada y vamos a ir avanzando hacia la parte superior de este pétalo, únicamente trabajando en estas dos hebras. Vamos a dejar un pequeño espacio antes de llegar a la parte superior y vamos a tomar otro color de la niña. En este caso estoy usando este rojo y voy a continuar haciendo el mismo petatío en las mismas dos hebras, pero ahora con este color de la niña. Ahora sí vamos a llegar hasta el borde, hasta que ya no tengamos lugar donde seguir haciendo este petatío. Ahora, ahora vamos a seguir la misma secuencia, vamos a ir avanzando, pasándonos a la siguiente hebra y trabajando en estas dos que están viendo. Vamos a continuar haciendo el mismo petatío, trabajando de la misma forma que lo hemos venido haciendo con el color de la niña anterior. Esto lo vamos a hacer hasta llegar a la parte superior del pétalo. Bien, aquí ya estamos en la parte superior, vamos a hacer el petatillo por este lado y cuando vayamos al lado contrario vamos a ir descendiendo tal y como lo hicimos en el paso anterior, siempre utilizando este color de la niña rojo. Vamos a continuar trabajando en las mismas dos hebras, pero ahora vamos a estar usando el color verde que usamos al inicio y lo vamos a utilizar haciendo petatillo hasta llegar a la parte inferior de este pétalo. Ahora voy a estar trabajando en estas dos hebras. Vamos a continuar haciendo la misma puntada, pero ahora solamente vamos a estar trabajando la lanilla de color verde. Vamos a ir haciendo este petatillo en estas dos hebras hasta llegar a la parte superior y vamos a ir avanzando, moviéndonos una hebra a medida vayamos subiendo en el pétalo.
Continuamos trabajando el mismo petatío, pero ahora vamos a ir descendiendo hasta llegar a la parte inferior del pétalo y siempre vamos a irnos corriendo una hebra a medida vayamos descendiendo. Aquí ya solo nos quedan estas dos hebras centrales. Vamos a estar haciendo petatillo con el mismo color de la anilla verde. Vamos a ir avanzando hacia la parte superior, pero no vamos a llegar hasta el borde porque luego vamos a cambiarnos al color rojo que usamos anteriormente. Para el borde vamos a estar haciendo puntada cadena. Voy a estar trabajando en dos hebras y voy a usar el color rojo que usé en el pétalo. Para el centro de esta flor vamos a estar trabajando nudo francés de 4 hebras y voy a estar dando 2 vueltas alrededor de la aguja con el hilo. Vamos a ir trabajando desde el borde del centro de la flor hacia el centro para que las puntadas nos queden más prolijas.
Y así es como queda esta puntada. Como pueden ver, esta es una flor bastante fácil de bordar. Espero les haya gustado, y si fue así no olviden suscribirse a este canal, darle like a este video, compartirlo en sus redes sociales para que más personas puedan verlo. Eso me ayuda a mí muchísimo a seguir creciendo. Muchas gracias por haber visto este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Hola chicas, ¿cómo están? Yo soy Emma Bardales y bienvenidas a este canal Mema Bordados. Vamos a estar bordando este pétalo de flor, comenzando nuestro fondo con color rosado. Voy a estar haciendo puntadas de relleno de la mitad de del pétalo hacia uno de sus extremos. Esta puntada de relleno tiene que ser en números pares. Por ejemplo, yo hice 18 puntadas. Esta puntada tiene que ser siempre en números pares. Puedes hacer 6, 12, 16, 18, 20. Eso va a depender del tamaño del pétalo. Una vez terminada esa puntada, entonces vamos a comenzar con otro color. En este caso yo usé blanco y voy a comenzar del centro y voy a agarrar 2 hilos. Vamos a usar 4 hebras comenzando del centro de la flor, 2 hebras de cada lado de las primeras puntadas que hicimos. Aquí voy a agarrar, voy a pasar por, o levantar mejor dicho, las 2 hebras que están antes de las que ya levanté, y luego 2 hebras después de las que están levantadas. Y vamos a insertar el lápiz, la aguja. Esta puntada se comienza exactamente desde el centro. Bueno, comenzamos a hacer el petatillo, porque aquí lo que estamos haciendo es un petatillo. Ahora vamos a levantar las 2 hebras que estén pegadas a las últimas que levantamos, y al otro lado levantamos otras 2 y clavamos la aguja. Ahora vamos a levantar otras 2 hebras de un lado y 2 hebras del otro lado. Como puede ver, se nos va formando como una especie de pirámide con el petatillo, y eso es lo que tenemos que procurar, a formar una pirámide. Volvemos y vamos a agarrar a levantar otras 2 hebras. Tenemos que fijarnos bien y levantamos las 2 hebras del siguiente lado. Eso lo vas a ir haciendo hasta que llegues a las últimas 2 hebras de las puntadas rosadas que hicimos. Aquí ya llegamos a las últimas hebras, y entonces vamos a comenzar de nuevo agarrando 4 hebras, 2 de cada lado en el centro del pétalo.
Y vamos a continuar haciendo lo que hicimos en el paso anterior. Vamos a ir agarrando 2 hebras antes y 2 hebras después del petatío que hicimos en la puntada anterior. Dos hebras antes, levantamos. Estoy acomodando la puntada, me fijo de que no se me quede hilo y levanto 2 hebras antes y 2 hebras después del último petatío. Y así vamos a ir hasta volver a formar el triángulo y hasta rellenar todo el pétalo. Ahora, para hacer la parte inferior del pétalo vamos a comenzar de forma contraria. Vamos a comenzar levantando las 2 últimas hebras de cada lado. Ahora tomamos las 2 hebras que siguen. Aquí buscamos las siguientes 2 hebras y las levantamos. Y las 2 hebras que están antes del petatío que hicimos del otro lado. Y así vamos a ir haciendo hasta llegar al centro del pétalo.
Una vez terminado estos, vamos a sacar el hilo en medio del pétalo, en la parte inferior, y lo que vamos a hacer es una puntada envolvente, agrupando los hilos blancos. Entonces pasamos por debajo y llegamos hasta... Vamos a ir envolviendo las puntadas de color blanco, todos los grupos blancos los vamos a ir envolviendo. Delineamos el pétalo con puntada granito, haciendo una puntada pequeña y sacando la aguja a un lado de la puntada que hemos hecho, y luego pasamos 2 veces por debajo de la puntada que hicimos. Ahorita ya lo hicimos una vez y 2 veces. Volvemos a hacer otra puntadita y comenzamos de nuevo hasta completar todo el pétalo. Y ahora con nudo francés de 5 vueltas hacemos el relleno del centro del pétalo de nuestra flor. Hasta terminar de rellenarlo por completo. Y bueno, chicas, este es el resultado. Espero les guste, que puedan aplicarlo en sus bordados. Si es así, me gustaría escuchar sus comentarios, que me dejen su like al video, y gracias por visitarme. Nos vemos en un próximo video. Bye.
Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este su canal Mema Bordados. Mi nombre es Emma y hoy vamos a estar bordando esta bonita flor, así que manos a la obra. Voy a comenzar trabajando con este color naranjita y voy a estar haciendo estas partes de aquí que están como en la parte del borde, esta parte de aquí gruesecita. Voy a estar haciendo puntada festón. Salgo en esta esquina, meto la aguja acá en la parte del borde inferior y salgo por el borde superior. Coloco el hilo, meto la aguja en el borde inferior y salgo por el borde superior, pegadito a la puntada anterior. Ahora con el mismo color de la niña que estaba usando en la parte del borde, pero ahora voy a estar usando 4 hebras, voy a trabajar en los bordes de toda la flor haciendo puntada atrás. Meto la aguja dejando un pequeño espacio y la saco justo en medio. Tiro y meto la aguja de nuevo dejando un pequeño espacio y saco la aguja pegadito a la puntada anterior. Así vamos a ir trabajando por toda la orilla de esta flor. Ahora voy a estar usando este naranja un poco más encendido. Voy a hacer unas puntadas verticales en este espacio. Que las puntadas queden un poco separadas. Ahora me voy a pasar para aquí, más o menos a la mitad de este pétalo. Y voy a estar haciendo puntadas horizontales. Con la misma separación que fui dejando en las puntadas verticales. Ahora voy a ir fijando en forma diagonal todos los cruces de las puntadas horizontales y verticales. Voy a ir fijándolo a la tela. Salgo pegadito el cruce de arriba y lo fijo pegadito.
Voy a comenzar a bordar esta parte de aquí del tallo de esta flor y voy a estar haciendo puntada cruceta para bordar este tallo. Salgo en esta parte del tallo y voy a cruzar el hilo de esta manera y lo fijo por aquí. Ahora voy a salir por la parte de arriba del tallo y lo voy a fijar por esta parte de aquí abajo. Salgo por arriba, por el mismo lado que lo fijé. Cruzo el hilo y lo fijo por este otro lado, dejando un pequeño espacio en la parte de arriba. Ahora voy a salir más o menos por el espacio que quedó libre y vamos a cruzar el hilo nuevamente, dejando un espacio por la parte de arriba, para luego salir por ese lado. Ahora vamos a bordar esta hoja. Voy a salir por la parte del centro. Voy a hacer una puntada hacia un lado de esta hoja. Siempre estoy usando doble hebra. Ahora voy a salir un poquito más arribita, dejando un pequeño espacio. Y voy a clavar la aguja aquí en el centro. Ahora voy a salir siempre en el centro, pero un poquito más hacia atrás de donde fijé la aguja. Y ahora voy a traer esta hebra hacia el lado contrario. Salgo por la parte superior un poquito más arriba y la fijo por la parte del centro, un poquito más hacia el otro lado. Ahora salgo por la parte de aquí del centro y me voy corriendo un poquito más hacia el otro lado. Ahora voy a fijar la aguja en el lado contrario. Salgo un poquito más arriba y fijo pegadito a la puntada anterior. Ahora salgo por el otro lado y fijo la aguja en el lado contrario. Salgo un poco más arriba y la fijo pegada a la puntada que acabo de hacer. Ahora voy a salir aquí por este lado, pegado a esta puntada que está aquí. Fijo por la parte superior en el lado contrario. Ahora voy a usar las 4 hebras del mismo color de hilo verde y voy a hacer el contorno con puntada cadena. Ahora voy a estar usando este color de la anilla amarillo y voy a estar trabajando en las 4 hebras. Voy a hacer la parte del pistilo de esta flor y lo voy a hacer con puntada rococó. Voy a darle 5 vueltas a la aguja y clavo la aguja pegadito a donde la saqué.
Hola a todas, ¿cómo están? Bienvenidas a su canal Mema Bordados. Mi nombre es Emma y hoy vamos a estar bordando esta fresa, así que manos a la obra. Voy a comenzar trabajando con este color de la niña, que es un rojo bastante oscuro. Voy a estar usando doble hebra. Y lo que vamos a hacer primero es una base con puntadas largas. Voy a comenzar yo desde el centro de la fresa, más o menos por aquí. Y siempre vamos a ir acomodando las puntadas para que nos queden bien derechitos, que no nos vaya a quedar torcido. Vamos a ir haciendo estas puntadas bien pegadito. Vamos a rellenar primero este lado y después este de acá. Bueno, pues les cuento que cambié de decisión. Desarmé todo lo que había hecho con esta puntada en doble hebra porque no me gustaba cómo se estaba viendo ya el tejido cuando lo iba terminando. Entonces hice siempre la misma puntadas largas, pero únicamente usé hebra sencilla. Y voy a estar trabajando en hebra sencilla en este siguiente paso también. Bien, pues ahora voy a usar este otro color de la niña, que es un rojo muchísimo más claro que el que usé en la base. Siempre en hebra sencilla. Me voy a ubicar a la mitad de esta fresa. Ahora voy a contar 14 hebras de estas puntadas largas que hice. Voy a pasar por encima de estas 14 hebras y por debajo de las siguientes 2 hebras, que serían estas 2 hebras de aquí. Ahora voy a pasar por encima de 2 hebras, que serían estas 2 de aquí, y por debajo de 6 hebras. Paso por debajo de las siguientes 6 hebras. Ahora voy a pasar encima de las siguientes 2 hebras y por debajo de las siguientes 2 hebras. Pasamos por encima de estas 14 hebras y por debajo de las siguientes 2 hebras que tenemos a continuación. Con cuidado de no llevarnos más de 2 hebras siempre, para que no se nos vaya a distorsionar el patrón. Ahora voy a pasar encima de 2 hebras y por debajo de 6 hebras. Ahora voy a pasar por encima de 2 hebras y debajo de las siguientes 2 hebras. Voy a pasar encima de estas 14 hebras y por debajo de las siguientes 2 hebras. Ahora voy a pasar encima de 2 hebras y por debajo de las siguientes 6 hebras. 6 hebras. Ahora voy a pasar encima de 2 hebras y por debajo de las siguientes 2 hebras. Vuelvo a contar 14 hebras y voy a pasar encima de esas 14 hebras. Voy a pasar encima de esas 14 y por debajo de las siguientes 2 hebras. Paso por encima de 2 hebras y por debajo de las siguientes 6. Vamos a ver si están completas las 6. Solo tenemos 4, pero ahí clavamos la aguja. Ahora este patrón que acabo de hacer lo voy a repetir 6 veces, teniendo el cuidado de ir haciendo exactamente lo mismo que hicimos en el paso anterior, sin agarrar hebras de más y que tampoco se nos vayan a quedar. Y aquí clavamos la aguja pegadito a la hebra anterior. Repetimos otra vez, recuerden que son 6 veces que lo vamos a hacer de la misma forma. Bien, ahora salí aquí a la par de este grupo y pasé por debajo de las primeras 2 hebras que tengo aquí. Ahora voy a pasar por encima de las siguientes 2 hebras y por debajo de 6 hebras. Voy a abrir bien para que no se me quede ninguna. Y paso. Voy a pasar por encima de estas 2 hebras que tengo aquí, y por debajo de 10 hebras. Recuerden que en este grupo nos quedaron 6 hebras, entonces voy a agarrar estas 2 primeras, más estas 6 son 8, y agarraría las siguientes 2 hebras para tener 10. Ahora voy a pasar encima de las siguientes 2 hebras y por debajo de las 2 hebras que están a continuación. Siempre con cuidado de no agarrar hebras de más. Ahora voy a pasar por encima de estas 2 hebras y por debajo de 6 hebras, que serían estas de aquí. Voy a pasar encima de 2 hebras por debajo de las siguientes 2 hebras. Voy a pasar encima de estas 2 hebras y por debajo de 10, que serían estas 2 más las 6 que están en este grupo y las 2 que siguen. Ahora voy a pasar encima de las siguientes 2 hebras y por debajo de las 2 que siguen. Paso encima de las siguientes 2 hebras y por debajo de 6 hebras.
paso encima de 2 hebras y por debajo de las siguientes 2 hebras, paso encima de las siguientes 2 hebras y por debajo de 10, que serían las 2 primeras más las 6 del siguiente grupo y las 2 que siguen. Paso encima de 2 hebras y por debajo de las siguientes 2 hebras. Paso encima de las siguientes 2 hebras por debajo de 6. Paso encima de las siguientes 2 hebras y por debajo de las otras 2. Aquí voy a pasar encima de estas 2 hebras y por debajo de 10, pero como no están completas, voy a pasar debajo de todas las que me quedan y fijo la hebra. Ahora voy a repetir este patrón una vez más, con cuidado de agarrar las mismas hebras que en el paso anterior. Ahora voy a pasar encima de las primeras 2 hebras y por debajo de las siguientes 2. Aquí estamos cambiando ya el patrón. Voy a pasar encima de las 6 hebras que tengo aquí, que serían estas, y por debajo de las siguientes 2. Voy a pasar encima de 2 hebras y por debajo de las siguientes 2 hebras. Voy a pasar encima de 2 hebras y debajo de las siguientes 6 hebras, que son estas de aquí. Voy a pasar encima de las siguientes 2 hebras y debajo de las otras 2 que siguen. Voy a pasar encima de estas 2 hebras y debajo de las siguientes 2. Voy a pasar encima de estas 6 hebras y debajo de las siguientes 2. Paso encima de estas 2 hebras y debajo de las siguientes 2. Paso encima de las siguientes 2 hebras y debajo de 6, que serían estas de aquí. Paso encima de 2 hebras y debajo de las siguientes 2. Repito el patrón del inicio. Voy a pasar encima de 2 hebras y debajo de las siguientes 2. Ahora voy a pasar encima de estas 6 hebras y debajo de las siguientes 2 hebras. Paso encima de 2 hebras y debajo de las siguientes 2 hebras. Paso encima de estas 2 hebras y debajo de las siguientes 6, que son todas estas. Voy a pasar encima de las siguientes 2 hebras y debajo de las siguientes 2. Voy a pasar encima de las 2 hebras, debajo de las siguientes 2 y encima de estas 6 hebras. Debajo de las siguientes 2 hebras, encima de estas 2 hebras, debajo de las siguientes 2 hebras, encima de estas 2 y estas serían debajo del 6, pero como no están las 6, pues paso por debajo de las que hay. Voy a salir a la par de esa puntada y voy a repetir el mismo patrón. Salgo a la par y ahora voy a cambiar el patrón. Voy a pasar debajo de las primeras 2 hebras, que ya solo me queda una aquí, encima de las siguientes 2 hebras y debajo de las siguientes 6 hebras. Ahora paso encima de 2 hebras, debajo de las siguientes 2 hebras. Paso encima de las siguientes 2 hebras y debajo de las siguientes 2 hebras. Ahora voy a pasar encima de estas 6 hebras y debajo de las siguientes 2. Encima de las siguientes 2 hebras, voy a pasar debajo de estas 2 hebras, encima de las siguientes 2 y debajo de 6 hebras. Paso encima de estas 2 hebras, debajo de las siguientes 2 hebras, encima de las siguientes 2 hebras y debajo de estas 2 hebras. Ahora voy a pasar encima de estas 6 hebras, debajo de las siguientes 2, encima de estas 2 hebras, debajo de las siguientes 2, encima de estas 2 hebras y debajo de estas 6 hebras. Paso encima de estas 2 hebras, debajo de las siguientes 2, encima de estas 2 hebras, debajo de las siguientes 2, encima de estas 6 hebras, debajo de las siguientes 2 hebras, encima de estas 2 hebras, debajo de las siguientes 2, encima de estas 2 hebras, debajo de estas 6 hebras, encima de estas 2 hebras, debajo de las siguientes 2, encima de esta, debajo de la siguiente y encima de las 6 hebras que hubiesen aquí, pero que como no están, fijo la hebra. Ahora voy a repetir el mismo patrón que acabo de hacer.
Ahora vamos a cambiar el patrón. Voy a pasar encima de las dos primeras hebras y debajo de las siguientes 10 hebras, que serían estas dos, las 6 que tengo acá y estas dos hebras que están. Ahora voy a pasar encima de las siguientes dos hebras, debajo de las siguientes dos, que serían estas de aquí. Encima de estas dos hebras, debajo de estas 6, voy a pasar encima de estas dos hebras, debajo de las siguientes dos, paso encima de estas dos hebras, debajo de las siguientes 10 hebras, encima de estas dos hebras, debajo de estas dos, encima de estas dos hebras, debajo de las 6 que tengo aquí a continuación, encima de estas dos hebras, debajo de estas dos, encima de estas dos hebras, debajo de las siguientes 10, encima de estas dos hebras, debajo de estas dos, encima de estas dos hebras, debajo de las siguientes 6, encima de estas dos hebras, debajo de estas dos, encima de estas dos, debajo de estas 10, encima de estas dos hebras, debajo de las siguientes dos, encima de estas dos hebras, y aquí voy a fijar la aguja. Salgo a la par y hago lo mismo. Bien, ahora vamos a cambiar el patrón. Voy a pasar por debajo de las primeras dos hebras que eran estas de aquí, ya no las tengo. Entonces las que tengo son estas de aquí, voy a pasar por encima de ellas y por debajo de las siguientes 6 que tengo aquí. Ahora voy a pasar por encima de estas dos hebras y por debajo de las siguientes dos. Voy a pasar por encima de las siguientes 14 hebras que tengo. Voy a pasar por encima de todas estas 14 hebras hasta acá y por debajo de las siguientes dos hebras. Por encima de estas dos hebras y por debajo de estas 6. Voy a pasar por encima de estas dos hebras, por debajo de las siguientes dos hebras. Y ahora paso por encima de 14 hebras, que serían estas de aquí, y por debajo de las siguientes dos. Voy a pasar por encima de estas dos hebras y por debajo de estas 6 hebras. Ahora voy a pasar por encima de estas dos hebras, por debajo de las siguientes dos. Paso por encima de estas 14 hebras, y por debajo de las siguientes dos. Paso por encima de estas dos hebras y por debajo de... Paso por encima de estas dos hebras y por debajo de las siguientes dos hebras. Y ahora aquí vendrían las 14 hebras, pero como no las tengo voy a pasar por encima de lo que hay. Salgo a la par. Y este patrón lo voy a repetir 6 veces. Bien, aquí ya hicimos las 6 repeticiones con el mismo patrón de la puntada. Ahora vamos a cambiar el patrón. Voy a pasar por debajo de 10 hebras, que serían estas 6, 2 que estarían aquí, pero ya no las tenemos. Entonces vamos a hacer como que aquí hay 2 hebras, 2, más estas 6, 10, más estas 2, 12. Bueno, entonces vamos a pasar por encima de 10 hebras. Antes de estas 6 hebras deberían de haber 2, que son las que tendríamos que agarrar. Entonces 2 más 6, 8, más estas 2, 10. Entonces hasta aquí voy a agarrar pasando por debajo. Ahora voy a pasar por encima de estas dos hebras y por debajo de las siguientes dos. Paso por encima de estas dos hebras y por debajo de las siguientes 6, que son estas mismas 6 que vienen desde acá. Paso por encima de dos hebras y por debajo de las siguientes dos. Paso por encima de estas dos hebras y por debajo de las siguientes dos. Ahora voy a pasar encima de 6 hebras, que serían estas de aquí, y por debajo de las siguientes dos. Voy a pasar por encima de esta y por debajo de las siguientes dos. Ahora voy a pasar por encima de estas dos hebras y por debajo de las siguientes 10, que serían estas de aquí. Paso por encima de dos hebras, por debajo de las siguientes dos, por encima de dos hebras y por debajo de las siguientes 6 hebras. Voy a pasar por encima de estas dos hebras y por debajo de las siguientes dos. Paso por encima de estas dos hebras y por debajo de las siguientes 10 hebras.
paso por encima de estas 2 hebras y por debajo de las siguientes 2, paso por encima de estas 2 hebras y por debajo de estas 6, paso por encima de estas 2 hebras por debajo de las siguientes 2, paso por encima de estas 2 hebras y por debajo de las siguientes 10, paso encima de estas 2 hebras y aquí fijo la aguja. Voy a salir a la par y repito este mismo patrón una vez más. Ahora voy a salir aquí a la par y vamos a cambiar el patrón de lo que veníamos haciendo en esta parte de aquí. Voy a pasar por debajo de estas 6 hebras y por encima de las siguientes 2 hebras, por debajo de estas 2 hebras y por encima de estas otras 2 hebras. Paso por debajo de estas 2 hebras y por encima de las siguientes 6 hebras. Paso por debajo de estas 2 hebras y por encima de estas 2. Paso por debajo de estas 2 hebras y por encima de estas 2. Ahora voy a pasar por debajo de estas 6 hebras y por encima de estas 2 hebras y debajo de las siguientes 2. Paso encima de estas 2 hebras y debajo de las siguientes 2 hebras. Ahora voy a pasar encima de estas 6 hebras y por debajo de las siguientes 2. Paso encima de estas 2 hebras y por debajo de las siguientes 2. Paso encima de estas 2 hebras por debajo de las siguientes 6 hebras. Paso encima de estas 2 hebras por debajo de las siguientes 2. Encima de estas 2 hebras y por debajo de las siguientes 2. Paso encima de estas 6 hebras y por debajo de las siguientes 2 hebras. Paso encima de estas 2 hebras por debajo de las siguientes 2 hebras. Paso encima de estas 2 hebras por debajo de las siguientes 6. Paso encima de estas 2 hebras y debajo de las siguientes 2. Salgo a la par y repito el mismo patrón que acabo de hacer. Pasaría debajo de estas 2 hebras, encima de las siguientes 2 y debajo de las 6 que siguen. Y así voy a ir repitiendo hasta terminar esta fila. Salgo aquí a la par y ahora voy a cambiar el patrón. Voy a pasar encima de estas 6 hebras y por debajo de las siguientes 2. Paso encima de estas 2 hebras, debajo de las siguientes 2, encima de estas 2 hebras y debajo de estas 6. Paso encima de estas 2 hebras, debajo de las siguientes 2, encima de estas 2 hebras, debajo de las siguientes 2, paso encima de estas 6 hebras, debajo de las siguientes 2 hebras, encima de estas 2, debajo de las siguientes 2, encima de estas 2, debajo de las siguientes 6, encima de estas 2, debajo de las siguientes 2 hebras, encima de estas 2, debajo de las siguientes 2, encima de estas 6 hebras, debajo de las siguientes 2 hebras, encima de estas 2, debajo de las siguientes 2, encima de estas 2, debajo de las siguientes 6 hebras, encima de estas 2, debajo de las siguientes 2, encima de estas 2, debajo de las siguientes 2, encima de estas 6 hebras, debajo de las siguientes 2. Voy a salir aquí a la par y repito el mismo patrón que acabo de hacer. Bueno, este sería el grupo de 6 hebras. Voy a pasar por debajo de esas 6 hebras. Paso encima de estas 2 y debajo de las siguientes 2 hebras. Paso encima de estas 2 y por debajo de las siguientes 10 hebras. Paso encima de estas 2 hebras y debajo de las siguientes 2. Paso encima de estas 2 hebras y debajo de las siguientes 6. Encima de estas 2, debajo de las siguientes 2. Paso encima de estas 2 y debajo de las siguientes 10 hebras. Paso encima de estas 2 y debajo de las siguientes 2 hebras. Paso encima de estas 2 y debajo de las 6 que siguen. Paso encima de estas 2, debajo de las siguientes 2, encima de estas 2 y debajo de las siguientes 10 hebras. Ahora paso encima de estas 2, debajo de las siguientes 2, encima de las siguientes 2 y debajo de las 6 que siguen. Salgo a la par y repito el mismo patrón.
Ahora vamos a repetir el mismo patrón desde que comenzamos aquí hasta esto. Lo vamos a repetir aquí. Yo voy a continuar esta parte. Ahora vamos a estar bordando esta parte de aquí de las hojitas y voy a estar usando este color verde y la niña en color verde y voy a trabajar en doble hebra. Bueno, entonces voy a comenzar bordando esta hojita de aquí. Voy a hacer una puntada que vaya desde la parte exterior de la hoja hacia el centro de ella. Espero que me escuchen bien porque está lloviendo y pues ni modo, hay que trabajar. Salgo aquí a la parte de esa puntada. Ahora voy a entrar por el otro lado de la puntada y voy a salir en el centro, pegadito al borde de la primera puntada. Y fijo inmediatamente. Salgo a un lado por el borde de la hoja, coloco el hilo, entro por el otro lado, salgo en el centro, pegadito a la puntada. Y fijo por la parte de afuera siempre. Salgo a un lado, coloco el hilo, entro por el lado contrario, salgo por el centro de la hoja. Y fijamos por la parte de afuera. Y así vamos a ir haciendo hasta que rellenemos toda la hoja. Ahora voy a rellenar esta parte de aquí de esta hoja que es la más grande. Voy a comenzar en la parte inferior y voy a llevar la aguja hasta el inicio de la nervadura de esta hoja. Bien, ahora voy a llevar esta puntada hasta acá arriba y voy a salir por aquí, a la mitad de la hoja. Entro por aquí, salgo más o menos a la mitad de la hoja. Y fijo la aguja en la nervadura. Salgo aquí a la par, llevo la aguja hasta el borde de la hoja y la saco aquí más o menos a la mitad y la fijo en el borde de la nervadura y así voy a ir haciendo hasta rellenar toda esta hoja. Ahora voy a estar bordando el tallo de esta fresa y voy a estar usando este color de la niña que es como un café bastante claro. Voy a fijar la hebra por la parte de aquí abajo y lo que voy a estar haciendo es puntada atrás. Voy a salir en medio de la puntada. Ahora hago la puntada un poco más adelante. Saco la aguja aquí pegadito a la puntada anterior y estiro el hilo. Hola mis hermosas bordadoras, bienvenidas a este su canal Mema Bordados. Mi nombre es Emma y hoy vamos a bordar esta manzana utilizando puntada fantasía. En este video les voy a enseñar todo lo que necesitan saber para realizar esta puntada, así que manos a la obra. Voy a comenzar bordando esta manzana haciendo unas puntadas horizontales. Voy a posicionar la aguja por este lado de la manzana de modo que me divida el espacio para bordar a la mitad. Una vez esté segura de dónde quiero que quede la puntada, voy a fijar la lanilla. Ahora voy a salir a la par pero dejando un espacio pequeño para separar la puntada y fijo la hebra en el otro extremo dejando el mismo espacio de separación.
Como aquí ya llegué al extremo superior de la manzana, voy a salir por este lado para hacer unas pequeñas puntadas por el borde de la manzana hasta llegar a esta parte donde aún no he trabajado y así poder hacer las mismas puntadas que hice en la parte superior de la manzana. Así voy a ir bordando hasta que mi manzana quede completamente rellenita con esta puntada. Ahora voy a posicionar la aguja por la parte inferior de la manzana, procurando que quede por la parte de en medio y voy a comenzar a trabajar con puntadas verticales. Pero antes voy a medir el espacio para asegurarme que quede exactamente a la mitad. Una vez segura, comenzaré a bordar separando las puntadas. Este espacio que voy a dejar entre puntadas debe ser igual a la que dejé en las puntadas horizontales que hice en el paso anterior. Como ven aquí, ya terminé de rellenar toda la manzana. Ahora voy a posicionar la aguja por aquí y voy a hacer un petatillo diagonal, en el cual voy a ir pasando la aguja por encima de las puntadas verticales y por debajo de las puntadas horizontales. Y nos vamos a ir corriendo un espacio para asegurarnos de que el petatillo quede en forma diagonal. Cuando lleguemos al extremo, fijamos la aguja. Ahora voy a salir a un lado de donde fijé la aguja y voy a dejar un espacio, pero voy a tratar de que este espacio sea similar a los que dejé en los pasos 1 y 2. Ahora voy a comenzar el petatillo diagonal y para ello siempre voy a pasar la aguja por encima de las puntadas verticales, pero por debajo de las puntadas horizontales, hasta llegar al extremo de la manzana. Y así voy a continuar bordando hasta rellenar toda la superficie. Si lo que estás viendo te está gustando, te invito a que le des al botón de me gusta. Si puedes, por favor, comparte este video. También me ayudan mucho tus comentarios para así saber qué te pareció este video, ya que eso me motiva a seguir mejorando el contenido de este canal. Pero sobre todo suscríbete al canal, ya que eso me ayuda a seguir subiendo este tipo de contenido. Al final debe de quedar esta puntada, la cual se conoce como puntada en red. Voy a comenzar esta puntada por esta esquina de la manzana y aquí voy a salir por este huequito. Me voy a saltar un huequito y en el segundo huequito meto la aguja y la saco en el hueco delante de donde la saqué anteriormente. Ahora me voy a saltar dos huequitos y en el tercero meto la aguja. La voy a sacar un hueco adelante de donde la saqué anteriormente. Ahora me voy a saltar tres huequitos y en el cuarto meto la aguja. La saco un huequito adelante de donde la saqué en el paso anterior. Me voy a saltar cuatro huequitos y en el quinto meto la aguja. Como aquí ya no tengo más espacio, entonces
yo voy a fijar la aguja en la tela. Ahora voy a ir reduciendo las puntadas. Voy a retroceder un espacio y saco la aguja. Me salto 3 huequitos y en el cuarto meto la aguja. Voy a salir retrocediendo un espacio y ahora me voy a saltar 2 huequitos. Y en el tercero meto la aguja. Voy a salir retrocediendo un espacio y ahora me voy a saltar un huequito. Y en el segundo meto la aguja, la saco retrocediendo un espacio y aquí envuelvo la hebra solo para separar el siguiente rombo y comienzo de nuevo haciendo la misma puntada hasta llegar al extremo de la manzana. Como ven, se han formado varios rombos en forma diagonal y así les deberá quedar a ustedes también. Para bordar la siguiente columna de rombos, lo primero que haré será ubicarme a la par de la puntada más larga de este rombo. Voy a sacar la aguja por el mismo huequito y ahora voy a saltarme 4 espacios hacia el lado opuesto. Y en el quinto huequito meto la aguja. A partir de aquí voy a ir haciendo lo mismo que hice en la columna de rombos anterior. Comencé de esta forma porque para mí es más fácil ubicarme y así poder continuar la puntada de forma más sencilla.
Para bordar la hoja voy a usar la anilla de color verde oscuro y trabajaré en hebra sencilla. Voy a posicionar la aguja por la parte superior de la hoja y ahora voy a hacer puntada de relleno, pero sin llegar al centro de la hoja. Únicamente voy a bordar el contorno y esto lo voy a hacer sin preocuparme de cómo quede en la parte interna. Solo debemos tratar de que por el borde nos vaya quedando bien parejita. Como ya llegué a la parte inferior de la hoja, voy a hacer unas pequeñas puntaditas por todo el borde de la hoja hasta llegar a la parte superior. Esto lo hago para que la hebra quede escondida y no se vea feo por la parte de abajo. Ahora voy a continuar haciendo la misma puntada por esta parte de la hoja, haciendo puntada de relleno por todo el borde de este lado de la hoja hasta que todo el contorno de la misma haya quedado totalmente cubierto. Bueno, ahora voy a bordar la parte interna de la hoja. Voy a utilizar la anilla de color verde, pero más clara que la que usé en el borde de la hoja, valga la redundancia. Si no me equivoco, este es verde limón o algo así. Para este relleno voy a estar haciendo puntada costilla de pescado. Nos ubicamos superior de la hoja y hacemos una puntadita hacia el centro, un poco más abajo de donde la saqué. Ahora voy a salir a la par de esta hebra que acabo de hacer y llevo la aguja hacia el centro de la hoja, un poco más abajo de la primera puntada y la fijo justo ahí. Salgo al otro lado de la primera puntada por la parte de arriba. Ahora llevo la aguja hacia el centro de la hoja, un poco más abajo de la puntada anterior y fijo la aguja. Ahora voy a ir trabajando primero un lado, luego el otro lado, hasta que todo el centro quede cubierto con esta puntada. Para el borde voy a hacer puntada a granito. Voy a salir por esta parte del borde de la manzana, hago una pequeña puntadita, luego voy a pasar la aguja por debajo de esta hebra, estiro el hilo y paso de nuevo la aguja por debajo de la misma hebra que hice al principio hasta que se forme un nudito igual al que estás viendo. Esto lo voy a ir repitiendo hasta que todo el borde quede cubierto. Para esta puntada yo uso 4 hebras de la anilla, pero ustedes pueden usar la cantidad de hebras de su preferencia. Esto dependerá del tipo de hilo que estén usando y la terminación que le quieran dar a su bordado. Por aquí les dejo estos videos para que puedan seguir bordando el resto del día. Adiós. Hola a todas, ¿cómo están? Mi nombre es Emma Bardales y soy la propietaria de este canal Mema Bordados. Hoy vamos a estar bordando una flor de Pascua.
En esta ocasión la vamos a estar bordando en dos tonalidades, que es amarillo y rojo. La base la vamos a estar bordando con puntada de relleno en color amarillo, puntadas largas que van a ir desde el extremo superior hasta el extremo inferior. Yo lo estoy haciendo con doble hebra, pero tú puedes hacerlo con hebra sencilla si es de tu agrado. Para nuestra siguiente puntada vamos a estar utilizando hilo de color rojo, siempre en doble hebra, y lo que vamos a hacer es trazar una línea un poco diagonal. Sacamos la hebra hacia atrás, así como lo estás viendo ahorita. Luego vamos a pasar nuestra aguja por debajo de la puntada que hemos hecho diagonalmente y vamos a volver a hacer lo mismo. Metemos la aguja de modo de que nos salga en la puntada anterior. Pasamos por debajo de la hebra que hemos formado y así vamos a ir haciendo hasta llegar al borde superior de nuestro pétalo. Puedes hacerlo tan separado o tan pegado como tú quieras. Esto es cuestión de preferencia personal. En lo personal a mí me gusta hacerlo un poco las puntadas bastante cercanas para que el color rojo predomine en el bordado. Por eso de que las flores de Nochebuena, casi en su mayoría, las más vistosas o las que más gustan son las de color rojo. Como pueden ver, ahí se me había quedado una de las hebras de la puntada anterior, pero la solución es fácil. Pudiste ver que lo único que hice fue volver a pasar la aguja por la hebra que se me había quedado por fuera. Estoy intentando hacer mis puntadas un poco más despacio porque he visto en mis videos anteriores que soy un poco acelerada a la hora de hacer las puntadas que les estoy mostrando, y creo que a veces eso hace que no se logre apreciar bien la forma en cómo estoy haciendo el tejido, y pues estoy tratando de mejorar esa parte porque lo que yo quiero es enseñarles un poco de lo que yo he ido aprendiendo con el paso del tiempo.
Ahora voy a estar delineando el pétalo de mi flor con esta puntada, que es mi preferida para hacer delineados. No sé, pero creo que ya se han podido dar cuenta que la mayoría de mis bordados son delineados con esta puntada. La verdad, a mí me encanta. Yo le llamo puntada granito, no sé en donde ustedes estén cómo se llamará. Para hacer esta puntada, como podrás ver, vas a hacer una puntadita. Luego vas a sacar la aguja en medio de la puntada que has hecho. Aquí se me había enredado el hilo. Me pasa más que todo cuando saco el hilo así con velocidad. Sobre el hilo que había, la puntada que había hecho anteriormente, voy a meter 2 veces mi aguja hasta formar una especie de nudo. Esta puntada puedes hacerla un poco más separada si tú así lo prefieres. He visto muchas chicas que hacen esta puntada separada y se ve bastante bonita también. Yo ya me acostumbré a hacerlas así bien pegaditas. Y para el centro de nuestro pétalo voy a estar haciendo nudo francés. Quiero que mis nuditos queden bastante gruesos, entonces envuelvo mi aguja 5 veces con la hebra y luego inserto la aguja para formar el nudo francés. Entre más veces envuelvas la aguja, más grueso te saldrá este nudo. Ahí ya es cuestión de cómo a ti te guste, si te gusta grueso o te gusta más finito, tú decides cuántas vueltas le das al nudo, a la aguja, perdón. Eso sí, entre más vueltas le des, como te va a quedar más grande, también vas a rellenar con mayor facilidad en este caso el centro de la flor. Y pues chicas, así es como ha quedado este bordado, espero les haya gustado. Si fue así, déjenme su like, comenten aquí abajo y si no te has suscrito, suscríbete a este canal, que yo estaré eternamente agradecida contigo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.